Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. Y sucedió que, mientras la multitud se reunía a su alrededor, la fe de aquellos que buscaban a Jesús crecía. Algunos llevaban a los enfermos, otros traían a los afligidos, y muchos tenían un deseo profundo de entender la verdadera naturaleza de su maestro. En esta aglomeración, una mujer llamada Miriam se abrió paso entre el gentío. Ella había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años, y nadie había podido curarla. Lucas 8:43, Miriam, sintiendo en su corazón que debía acercarse a ese hombre de poder, pensaba en la palabra de los profetas, que había dicho, y será sanado por sus llagas, Isaías 53:5. Desesperada, pero llena de fe, se acercó a Jesús, y con un acto furtivo, tocó el borde de su manto. En ese instante, sintió en su cuerpo que la fuente de su sangre se había secado, y supo que había sido sanada. Marcos 5:29, Jesús, sintiendo que de él había salido poder, se detuvo, volviéndose hacia el pueblo y preguntando, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos, confusos, le respondieron, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas quién te ha tocado. Lucas 8:45. Pero él insistía en saber quién había recibido su toque divino. Allí, en medio del temor y la temblorosa humildad, Miriam, consciente de que no podía esconderse, se acercó y se postró ante él. Con el rostro cubierto de temor, confesó ante todos la verdad de su sufrimiento y cómo fue sanada al tocar su manto. Es tu fe la que te ha hecho salva, dijo Jesús, y con dulzura añadió, ve en paz. Lucas 8:48. La reacción de los presentes fue dispar. Algunos se maravillaban, otros se preguntaban si en verdad el Maestro había concedido un milagro tan prodigioso. Las habladurías no tardarían en correr de boca en boca, despertando tanto esperanza como escepticismo. Mientras esto sucedía, un mensajero llegó corriendo desde la casa de Jairo, un principal de la sinagoga. Su rostro era un lienzo de desesperación. Informó a Jairo, tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Lucas 8:49. Jesús, al escuchar esto, miró a Jairo y le dijo, no temas, cree solamente, y ella será salva. Lucas 8:50. Jairo, a punto de quebrarse, se sostuvo al escuchar la voz de esperanza, una voz que prometía lo imposible y así, Jesús, seguido por sus discípulos y Jairo, se dirigieron hacia la casa del principal. En el camino, la atmósfera se tornaba densa, el clima de duelo se sentía palpable al llegar a la casa donde las lamentaciones eran desgarradoras. Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. E hicieron burla de él, pues conocían la realidad de la muerte. Pero Jesús, rechazando el escepticismo que lo rodeaba, entró en la habitación donde yacía la niña, tomando su mano, dijo, niña, a ti te digo, levántate. Lucas 8:54. Al instante, la niña resucitó, y su cuerpo recibió el aliento de vida. Y sus padres estaban atónitos, dice las Escrituras, pues la realidad del milagro clamaba a sus corazones aturdidos, llevándolos a reconocer la gloria del que había hecho tal obra. Este milagro no solo conmocionó a la multitud reunida, sino que además evidenció un asombroso plan del cielo. Porque lo que ellos no sabían era que en esa casa, el Hijo de Dios no solo revivía a una niña, sino que también afirmaba su poder sobre la muerte misma. Un poder que él, más tarde, utilizaría en favor de la humanidad, preparando el camino para un sacrificio que cambiaría para siempre el destino de todos. Y así, en medio de estos portentos, se revelaba un secreto mayor, el plan soberano de Dios estaba en marcha. Un plan que en las palabras de Isaías resonaba, preparándose para ser llevado a cumplimiento, he aquí, yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Isaías 43:19. Mientras la multitud empezaba a disolverse, tocada por el asombro y la admiración, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, podéis ver cómo las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Lucas 6:27. Y así, su mirada se posó en Jairo, quien todavía temblaba, sosteniendo en su corazón una mezcla de miedo y ferviente esperanza. Al entrar en la casa, el aire era pesado por lamentos inconsolables. Las voces de las plañideras se alzaban, clamando con entonaciones desgarradas. El ambiente, impregnado de muerte, parecía incapaz de abrirse a la posibilidad de vida. Pero Jesús, con serena seguridad, les dijo nuevamente, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Lucas 8:52. Una vez más, el eco de sus palabras desafiaba la realidad que los rodeaba. En el interior, un silencio sepulcral tomó el lugar cuando él se acercó al lecho donde yacía la niña. Su presencia era como una luz en la oscuridad,
Y con una firmeza que brotaba de su autoridad divina, tomó su mano fresca y delicada. Niña, a ti te digo, levántate, Lucas 8:54, pronunció con voz dulce pero firme, como quien llama a un amado que duerme. Instantáneamente, el cuerpo de la niña se estremeció, y al abrirse sus ojos, la vida regresó a su ser. Sus padres, después de haber experimentado el dolor más profundo, sintieron como si un torrente de luz hubiera inundado sus almas. El asombro y la incredulidad se entrelazaron en su pecho. Mientras los murmullos anhelantes y el asombro se esparcían, Jesús les ordenó que no proclamasen aún lo que había sucedido, un secreto que guardaría hasta el momento oportuno no solo los que estaban dentro de la casa, sino también los que estaban afuera. Al escuchar la conmoción, sentían el aire cargado de expectativa. La figura de Jesús les recordaba lo que era posible más allá de la muerte. Él era el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. De pronto, el acto de compasión hacia la niña se convertía en un testimonio del poder redentor de Dios, un poderoso aurora ante el despertar de un mundo sumido en la desesperanza. Sin embargo, en el fondo del alma de los discípulos flotaba una inquietud. ¿Quién era este hombre que podía vencer a la muerte? Sus corazones aún luchaban por comprender plenamente el misterio de su misión. Mientras caminaban de regreso, la multitud se apretaba ansiosamente alrededor de él, buscando respuestas. En medio de confusión y alegría, Jesús les recordó las Escrituras: las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero lo que ha sido revelado es para vosotros. Deuteronomio 29:29. Al separarse las multitudes, se produjo un murmullo: ¿quién es él realmente? Un eco de la pregunta que resonaba a través de generaciones. En el aire pesado de preguntas no formuladas, el océano de la revelación se agitaba, y los corazones de aquellos que habían visto lo ocurrido empezaron a tocar el umbral de algo mucho más grande. En el centro de esta historia, en el corazón del milagro, se tejía un mensaje profundo: he aquí, el Hijo de Dios está aquí para transformar el llanto en gozo, la desesperación en esperanza. Los discípulos se volvían más conscientes de que, en cada milagro, revelaciones sobre el carácter de Dios se desarrollaban. El plan del cielo se desplegaba ante sus ojos. Mientras se alejaban de la casa de Jairo, Jesús sabía que aún había más por descubrir. Había un legado oculto que sería desvelado no solo en esta vida, sino en la eternidad, un sacrificio significativo que marcaría la historia del mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán llenos. Mateo 5:6, resonaba en su corazón. Así, el plan soberano de Dios continuaba su marcha. El tiempo de la revelación está cerca, pensó Jesús, sintiendo que un destello de lo eterno se asomaba en cada gesto compasivo y en cada palabra de poder. Un horizonte de esperanza se vislumbraba, y la historia estaba por ser reescrita, porque la promesa de redención cargaba con el mismo aliento de vida. Mientras la multitud se dispersaba, todavía temiendo la incredulidad que embargaba los corazones de aquellos que habían presenciado el milagro, Jesús se volvía una vez más hacia sus discípulos, compartiendo una porción de verdad que resonaría a través de las eras. En verdad os digo, comenzó con voz suave pero firme, las puertas del cielo se entreabren ante aquellos que se acercan con fe. Mateo 7:7, sus palabras fueron como un bálsamo en medio del asombro, y los discípulos comenzaron a vislumbrar la magnitud de lo que acababan de presenciar. Habían atravesado la oscura sombra de la muerte y visto la luz de la vida resplandecer en los ojos de la niña. Sin embargo, un nuevo debate se suscitaba en sus corazones: ¿qué significaba esto para el mensaje que Jesús traía? Mientras continuaban su camino, llegaron a la orilla del mar de Galilea. Las aguas brillaban con el reflejo del sol, y una brisa suave barría la inquietud. A lo lejos, un grupo de personas se agolpaba alrededor de un hombre que, con voz poderosa, proclamaba la llegada del reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, decía con ardor, y las multitudes se acercaban, llenas de necesidad. Jesús, sintiendo la atracción del pueblo hacia ese hombre, miró a sus discípulos y preguntó: ¿veis lo que ocurre? Sus ojos brillaban con un destello de propósito. Todo esto es parte del plan del Padre. Cada vida tocada, cada corazón levantado, es un paso hacia el cumplimiento de la profecía que se revela ante nosotros. Los discípulos, aún intrigados por el reciente milagro, comenzaban a entender los ecos de las Escrituras que siempre habían escuchado. Como el Hijo del Hombre será levantado, así también seréis atraídos a él. Juan 12:32, recordaron de las enseñanzas antiguas que hablaban de la redención. Cada encuentro, cada milagro no era solo un acto de compasión, sino un diseño divino que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras el hombre en la orilla continuaba su proclamación, Jesús se acercó,
y su presencia era evidente. La multitud se partió como las aguas del mar, y el mismo aire vibró con una mezcla de reverencia y anticipación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6, resonó su voz, y los corazones 570 durmientes despertaron a una realidad más profunda, acercándose al Mesías que les traería salvación, pero entre el clamor y la alegría, un sentimiento de urgencia llenaba el corazón de Jesús. A medida que sus ojos recorrían el mar y sus alrededores, podía sentir que se acercaba la hora de su mayor prueba. Hay aún más revelaciones que debéis conocer, pensó mientras una sombra de tristeza cruzaba su rostro. El sacrificio que he de realizar no es solo por esta generación, sino por todas las que han de venir en el silencio. Una figura emergió de la multitud, era una mujer que había sufrido durante años una enfermedad que la había mantenido en la penumbra. Con toda su fe, se abrió paso entre la gente. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sanada. Mateo 9 y 21, murmuró con la esperanza que brotaba de su ser. Apenas rozó el tejido sagrado de su vestidura, y en ese instante, el poder sanador de Jesús surcó el aire, volviendo a confirmar su autoridad divina. Jesús se volvió, sintiendo que algo había sucedido, y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Marcos 5 y 30. La mujer, temblando, se acercó temerosa y confesó su acto de fe. A través de sus palabras, la multitud entendió una vez más que el amor de Dios no conocía límites. La transformación había comenzado y el plan soberano de Dios continuaba desenvolviéndose ante ellos. Tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga, Marcos 5 y 34, dijo Jesús, y en su declaración se escondía una verdad poderosa: cada acto de fe es un paso hacia la plenitud del reino, y así, mientras el eco de cada milagro resonaba en las almas, el paso hacia el sacrificio que se aproximaba comenzaba a hacerse evidente. En el horizonte, un destino grandioso aguardaba, donde cada vida transformada era un hilo en el fabuloso tapiz de redención que Dios estaba tejiendo. A medida que el día llegaba a su fin, la tensión espiritual crecía, revelando que el tiempo de la mayor revelación no tardaría en llegar. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan divino que trascendería generaciones? A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Jesús y sus discípulos se retiraron hacia un lugar más apartado a orillas del mar de Galilea. La brisa suave traía consigo el murmullo de las olas, como si la creación misma respirara en sintonía con su Maestro. Los corazones de los discípulos aún palpitaban por el asombro del milagro reciente, y la conversación giraba en torno a lo que habían presenciado. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Pedro, su voz llena de curiosidad. ¿El poder de Dios se manifiesta así, en medio de nosotros? Es la fe, respondió Jesús con ternura, la fe que se manifiesta a través del amor y la esperanza. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 9 y 22. Mientras hablaban, Jesús percibió la inquietud que rugía dentro de sus corazones, una mezcla de temor y asombro que parecía gritar: ¿qué más está por venir? A distancias de la costa, otros buscadores de milagros comenzaban a llegar. Algunos llevaban consigo enfermedades y aflicciones, otros cansan por la carga del pecado. Se acercaban a Jesús, y su poder sanador se irradió, como un fuego que cada vez ardía más fuerte. Entre ellos, un hombre llegó corriendo, su rostro descompuesto, sus vestiduras rasgadas. Era Jairo, un líder de la sinagoga que se puso de rodillas ante Jesús, clamando con desesperación: «Mi hija está gravemente enferma. Ven a ella y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva». Marcos 5 y 23. Los discípulos intercambiaron miradas, sintiendo la gravedad de la petición. ¿Podría ser que el milagro de la mujer que había tocado su manto era solo una parte de un propósito más grande? Jesús, compasivo, asintió, y comenzó a seguir a Jairo hacia su casa. Mientras se movían rápidamente, el murmullo de la multitud se volvía ensordecedor, y en medio del camino, otro relato de fe se interponía. Una mujer que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años se precipitó una vez más, tocando nuevamente el manto de Jesús. Si tan solo tocara su manto, seré sanada. Mateo 9 y 21, pensó con determinación. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús en medio de la confusión. La multitud se detuvo y el corazón de la mujer latió con miedo, pero también con esperanza. Fui yo, confesó mientras caía a sus pies, revelando su historia de sufrimiento y fe. Tu fe te ha salvado, dijo él, y esta vez,
el milagro fue también un mensaje para todos los que escuchaban, un testimonio del poder de Dios para restaurar, pero en ese momento de transformación y revelación, llegaron mensajeros desde la casa de Jairo, trayendo la noticia que pesaba como plomo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Marcos 5:35. Los discípulos sintieron que el aire se tornaba pesado, y el rostro de Jairo se ensombreció. Sus brazos, que momentos antes estaban llenos de esperanza, ahora se colmaron de desesperación. Sin embargo, Jesús, observando la desesperanza que los rodeaba, se volvió hacia Jairo y le dijo: no temas, crees solamente. Marcos 5:36. En esas palabras estaba la clave, un recordatorio del poder de la fe más allá de la muerte misma. Así, mientras avanzaban hacia la casa, una inquietud comenzó a crecer en el corazón de los discípulos: que nuevas maravillas estaban a punto de presenciar, y cómo se cumplían las antiguas promesas de Dios. Y así, en la penumbra que rodeaba la casa de Jairo, el encuentro del milagro se acercaba, la revelación de que cada lágrima, cada súplica y cada acto de fe estaban entrelazados en el plan divino de redención que aún restaba por manifestarse. ¿Acaso el tiempo de gloria había llegado ya? ¿Qué más tenía preparado el Señor para aquellos que se atrevían a entrar en su promesa de vida eterna? Al llegar a la casa de Jairo, la atmósfera estaba saturada de lamentos. Los profesionales del duelo ya habían llegado, y sus voces llenaban el aire con un clamor de desesperanza. Jesús, viendo la escena, sintió la pesada carga del dolor humano. Se dirigió a la multitud, que se agolpaba en la entrada, y les dijo con firmeza: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Marcos 5:39. A estas palabras, los murmullos se convirtieron en risas burlonas. Aquellos que habían venido a llorar no podían comprender la fuente de aquel asombroso consuelo. Los discípulos miraban inseguros, sin saber aún que la fe de Jairo sería probada en aquel momento crítico. Jesús, entonces, tomó a Jairo de la mano, su mirada tan profunda y llena de promesas como el mar en calma. Entraron en la habitación donde yacía la niña. Jesús ordenó que todos se apartaran, dejando solo a los padres y a sus 3 discípulos más cercanos. El silencio en la habitación era abrumador, interrumpido solo por el latido de corazones ansiosos. Talita Kumi, dijo él, lo que se traduce como niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Era un mandato sencillo, pero cargado de la autoridad del Creador. Lo que en un momento había parecido irreversible ahora estaba a punto de ser desafiado, y sucedió lo que nadie esperaba. Un suave susurro de vida comenzó a entrar en la habitación. La mirada de la niña se abrieron, iluminando su rostro. Se levantó, sana y rejuvenecida, como si el descanso hubiese sido solo un breve sueño. La alegría desbordante de Jairo y su esposa, mezclada con incredulidad, estalló en gritos de alabanzas a Dios. Y mientras el eco de su asombro llenaba la casa, Jesús les ordenó que dieran a la niña de comer, mostrando que no solo había resucitado en espíritu, sino que también había vuelto a la vida física. Los discípulos, aún en estado de asombro, contemplaban cómo cada palabra de Jesús se cumplía con una precisión divina. No solo la sanación de la mujer con el flujo de sangre había demostrado su poder, sino que este milagro se entrelazaba con la fe de Jairo, revelando una conexión más profunda en el plan de Dios. Mientras se gozaban en la buena nueva, cada uno empezaba a entender que su Señor, el Hijo de Dios, no solo venía a sanar cuerpos, sino a traer vida a lo que estaba muerto en sus corazones. Sin embargo, antes de salir de la casa, Jesús les hizo un mandamiento solemne: no digáis a nadie lo que ha sucedido. Marcos 5:43. Aquella instrucción les dejaba claro que, aunque la gloria de Dios se había manifestado de manera poderosa, había un propósito en el silencio. Algo profundo estaba a punto de revelarse, y la revelación estaba ligada a los corazones que aún no habían sido preparados para recibirlo. Así, mientras Jesús y sus discípulos regresaban, una nueva inquietud comenzó a crecer en sus corazones. ¿Qué significaría este milagro no solo para ellos, sino para el pueblo de Israel? ¿Qué conexión tendría con las antiguas profecías escritas, aquellas que hablaban de un Mesías que no solo traería sanidad, sino salvación a toda la humanidad? Cada mirada se volvía hacia Jesús, esperando que él revelara el próximo paso en el plan divino. El horizonte brillaba con la luz de la promesa, y en el silencio de la tarde se alzaba un eco misterioso. Cuando el tiempo llegue, parecía decir la brisa, se revelará el verdadero propósito del sacrificio. Las preguntas crecían, y en cada alma, un susurro decía que algo aún mayor estaba por venir. ¿Acaso el tiempo de gloria había llegado de verdad? ¿El legado de salvación estaba a punto de desatarse en la historia?
Mientras Jesús y sus discípulos cruzaban la puerta de la casa de Jairo, una atmósfera de reverencia envolvía el aire. El eco de risas burlonas seguía resonando en sus mentes, pero ya no podían ignorar la fuerza de lo milagroso que habían presenciado. El rostro de la niña, iluminado por la vida, reflejaba la gloria del Creador. A medida que se alejaban de la casa, la conversación se tornó seria, y los pensamientos se centraron en lo que realmente significaba lo ocurrido. Pedro, tomando la iniciativa, preguntó en voz baja: «Maestro, ¿qué implica este milagro? ¿Han sido todas las profecías cumplidas?». Sus palabras revelaban la lucha interna de su corazón, un deseo de comprender la gran obra que Dios estaba orquestando. Jesús, sabiendo lo que sus discípulos requerían, miró al horizonte y dijo: «No solo la sanidad física ha sido ofrecida hoy, sino un nuevo principio que reclamará a los perdidos, a aquellos que duermen en el pecado. La enfermedad de la muerte eterna está siendo sanada por mí». Su voz era firme, pero había en ella una suavidad que invitaba a la reflexión. Cada uno de ellos sintió la convicción en su interior, y una luz comenzó a brillar en sus corazones. Mientras proseguían su camino, se acercaron a la orilla de un lago. La calma de las aguas reflejaba el cielo, permitiéndoles un breve reposo antes de continuar su travesía. Los discípulos se sentaron, aún asimilando lo que habían presenciado. A lo lejos, podían ver multitudes agolpadas, buscando a Jesús con la esperanza de un milagro. «¿Hasta cuándo permanecerá oculto el verdadero propósito de tu misión?», murmuró Juan, lleno de anhelo, desafiado por la profunda revelación que se había manifestado. En ese preciso momento, Jesús levantó la vista, y con una voz cargada de autoridad divina, pronunció: «Ha llegado la hora de desatar lo escondido. No temáis, que seréis testigos de algo eterno. El Padre desea que todos los que crean sean redimidos. Estoy aquí para traer vida, no solo a los cuerpos, sino a las almas perdidas». Las palabras de Jesús resonaron en el perfil espiritual de cada discípulo. Recordaban las Escrituras que hablaban de la luz que alumbra en las tinieblas, Juan 1:5, y de la promesa de un nuevo pacto. La revelación de que la muerte no tendría la última palabra se manifestaba claramente. Sin embargo, también se daba cuenta de la incertidumbre que tenía que ver con lo oscuro que aguardaba. El camino hacia Jerusalén se aproximaba, y allí, un sacrificio estaba esperando. Juan, con una mirada inquisitiva, interrumpió el silencio: «¿Por qué no gritas tu gloria al mundo, maestro? Todos deberían saber quién eres». Jesús, sonriendo con amor, respondió: «Su tiempo no ha llegado. Cada paso que doy es un avance en mi obra para redimir a la humanidad». Las multitudes no podrían entender aún el sacrificio que está por venir. Sin embargo, una chispa de revelación brilló en sus ojos, como si contemplara el sacrificio que cambiaría todo. De pronto, un susurro de esperanza flotó en el aire. Un anciano llegó corriendo desde la multitud. «Maestro, ven y sana a mi hijo. Agoniza, y los médicos no pueden ayudarlo». La desesperación era tangible en la voz del hombre, y ante la súplica, Jesús miró a sus discípulos, y un entendimiento profundo prevaleció: el verdadero legado de los milagros estaba a punto de desatarse. La obra de Dios no terminaría con lo que habían visto esa tarde, sino que explotaría en una serie de eventos que transformarían el mundo entero. Mientras el anciano conducía a Jesús hacia su hogar, un sentimiento profundo de anticipación llenó los corazones de los discípulos. Se dieron cuenta de que lo que esperaban no era solo un acto de milagro, sino el cumplimiento de la promesa de Dios en cada vida que se encontraba con él. Así, con cada paso que daban, la revelación del propósito divino emergía con mayor claridad. El sacrificio de un hijo por la redención estaba más cerca de llegar. Y en cada corazón latía la inquietud que decía: «¿Qué gloriosa obra desplegará el Señor en su tiempo?». La historia de la redención aún se escribía, y cada encuentro estaba regalando un atisbo del plan soberano de Dios, llenando a todos con la certeza de que el tiempo de cumplimiento pronto podría llegar. A medida que Jesús y el anciano se acercaban a la casa, un murmullo inquieto surgió entre las multitudes. Las palabras de la súplica habían causado una conmoción, llenando de esperanza el aire, pero también despertando la atención de los corazones ansiosos que buscaban señales del profeta. Los discípulos, observando la escena, se sintieron abrumados por la expectativa que crecía a su alrededor. Al cruzar el umbral de la casa del anciano, el ambiente se tornó sombrío. La habitación estaba impregnada de la pena de la familia, y la angustia de una angustiosa espera los precedía. En la esquina, un niño yacía tendido en su lecho, su respiración débil como un susurro. Las lágrimas de su madre caían silenciosamente, como gotas de dolor en un mundo que parecía haberse detenido.
En ese instante, la fragilidad de la vida y la inminencia de la muerte chocaban con la esperanza que traía Jesús. Jesús, sintiendo la densidad de la tristeza, se acercó al niño, su mirada estaba impregnada de compasión. «No temas, solo cree», dijo suavemente, mientras su presencia llenaba la habitación con un aire de expectativa sagrada. Los discípulos, paralizados por la incertidumbre, intercambiaron miradas. La fe de sus corazones luchaba con la desolación del entorno. ¿Qué haría el maestro ahora? El anciano, temblando de esperanza, se arrodilló junto a la cama de su hijo, sus manos unidas en súplica. «Señor, si solo puedes tocarlo, vivirá». La sencillez de su fe era poderosa y reveladora. En ese momento, Jesús, con un gesto tierno, tomó la mano del niño y pronunció, «Talita Kumi», que significa niña, a ti te digo, levántate. Las palabras resonaron en el aire como un eco divino. En ese instante, la habitación vibró con una vida renovada. Los discípulos sintieron la energía celestial llenar el lugar, mientras la presencia de Dios se manifestaba de una forma palpable. A medida que la voz de Jesús ascendía en poder, los ojos del niño se abrieron, y un brillo de vida ocupó su rostro, como si un nuevo amanecer hubiera llegado. «¿Qué significa esto?», murmura Pedro a Juan, abrumado por la manifestación del poder de Dios. «Es un milagro. Él ha vencido a la muerte». En el clímax de este momento, la madre del niño rompió en llanto, pero esta vez sus lágrimas eran de alegría. La risa y la luz llenaron la habitación, y un grito de triunfo emergió de sus labios. «Vivo. Vivo es mi hijo». La exaltación era contagiosa, y así los discípulos se unieron a la celebración del milagro, asombrados por la grandeza de lo que habían presenciado, pero más allá de la alegría inmediata, las acciones de Jesús llevaron a una revelación más profunda, cuando él, con voz firme, les recordó, «Esto es solo el principio, pues al igual que esta niña, muchos aspirarán a ser resucitados. La vida eterna es el regalo que mi Padre ha preparado para todos los que creen». Mientras regresaban a la multitud, sus corazones ardían con preguntas. ¿Qué significaba realmente el acto que acababan de presenciar? Un susurro divino recorría sus mentes, revelando que el milagro no solo era de sanidad, se trataba de la restauración del espíritu humano. Sin embargo, entre los vestigios de alegría, un profundo temor se alzaba en el corazón de Jesús. Las sombras del sacrificio esperaban en el horizonte, y él sabía que para que esta nueva vida pudiera florecer, otro sacrificio debía ser consumado. Justo antes de que el grupo alcanzara a los expectantes, una nueva voz se levantó. «Maestro, ¿hasta cuándo tu luz brillará entre nosotros?». Las miradas se dirigieron hacia él, y en su seno palpitaba la revelación inminente de un destino, un descenso hacia las alturas del dolor y la gloria. Jesús, sintiendo el peso de la misión, contestó con firmeza, «Mi hora se acerca, y lo que está por venir será el cumplimiento de la esperanza que transformará al mundo. No solo sanaré cuerpos, sino que redimiré almas perdidas. El tiempo de mi sacrificio es inminente, y en él está el propósito de mi venida». Así, el eco de su revelación resonó en el corazón de los discípulos, y una expectativa electrizante se formó en el aire. Mientras el grupo se dispersaba, un secreto aún sagrado permanecía, qué gran obra guardarían en su próximo encuentro con la divinidad. La historia tocaba a su fin, pero un nuevo capítulo de revelación y cumplimiento no había hecho más que comenzar. Mientras Jesús comenzaba a descender de la casa del anciano, la multitud que lo rodeaba crecía como un torrente ansioso. Los murmullos alternaban entre alabanzas y dudas, y las miradas de la gente reflejaban sus corazones. Aquellos que habían sido testigos de la resurrección de la niña no podían ignorar la verdad del milagro, mientras que otros aún esperaban señales definitivas de su autoridad divina. Los discípulos, aún maravillados, hicieron un círculo a su alrededor, preguntándose en sus corazones el significado profundo de lo ocurrido. «¿Quién es este hombre que incluso los muertos obedecen?», preguntó Mateo mientras caminaban. La tremenda experiencia había estremecido sus creencias y la fe que habían cultivado a lo largo de sus andanzas con el Maestro. Continuaron su camino entre la multitud, que cual río crecido al recibir cada palabra que brotaba de los labios de Jesús. «Milagroso es este hombre. Es verdaderamente un profeta de Dios», se escuchaba por doquier. Las voces atraían la atención de muchos que, deseosos de curación, se acercaban en busca de alivio y sanidad. De repente, entre la multitud, una mujer se abrió paso. Había sufrido durante 12 años de una hemorragia constante, y su corazón palpitaba de esperanza y temor.
La fe ardía en su pecho como un fuego abrasador al pensar en lo que había escuchado sobre Jesús. Si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sanada, repetía para sí misma, aferrándose a una promesa de sanidad que la había sustentado en su dolor con esfuerzo y valentía. La mujer logró acercarse más, cada paso era un desafío contra las sombras de su sufrimiento. Finalmente, ella tocó el borde del manto de Jesús, y en el instante en que sus dedos lo rozaron, una corriente de vida fluyó a través de ella. Se sintió instantáneamente restaurada, como si una gran carga se hubiera desvanecido. Sin embargo, Jesús se detuvo abruptamente, como si hubiera sentido un poder salir de él. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, su voz resonando con autoridad y compasión. Sus discípulos miraron a su alrededor, desconcertados. Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen, objetó Pedro, pero Jesús mantenía una mirada intensa en el horizonte, consciente de que una fe genuina había reclamado su atención. La mujer, temblando de miedo y reconocimiento, se acercó. Fui yo, Señor. He estado enferma tanto tiempo, y pensé que si te tocaba, sería sana, confesó. Jesús la miró con amor y dignidad, elevando su voz no solo para sanar su cuerpo, sino también su espíritu. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu angustia. Sus palabras eran un bálsamo para el alma de la mujer, quien sintió como si su vida reiniciara. Mientras la multitud aclamaba y celebraba la sanidad, una voz surgió entre los que estaban alrededor de la casa del anciano. No molestes al maestro. Tu hija ha muerto, dijo un mensajero, y el silencio se apoderó del lugar. Jesús, sintiendo el peso de la noticia, giró hacia el anciano que había mostrado tan notable fe. No temas, cree solamente, le dijo con voz firme. ¿Qué significaban estas palabras? Así, Jesús se dirigió nuevamente hacia la casa, acompañado de sus discípulos y el anciano. Las sombras de la muerte aún acechaban, pero en el corazón de Jesús, un espíritu resplandecía con la luz de la vida eterna. El camino hacia la casa se tornaba significativo, cada paso resonaba con la profundidad del propósito divino. Los corazones de los discípulos se llenaban de inquietud y expectativa, y por un momento se dieron cuenta de la verdad que se posaba ante ellos. Las palabras de Jesús sobre la vida eterna aún resonaban en sus mentes. La puerta se abrió de par en par, y una atmósfera de tristeza y desesperanza los recibió. Las mujeres lloraban y la tristeza se sentía palpable. Pero Jesús conocía el plan divino que se desplegaba en el silencio de aquella habitación. Mientras caminaba hacia la niña, murmullo de promesas y soberanía divina rodeaba el aire, preparándolos para la revelación que vendría en la voz de Jesús resonó: ¿no les dije que si creen verán la gloria de Dios? En ese instante, un nuevo misterio se reveló, uno que marcaría el corazón de aquellos presentes. Así como la niña de Jairo, muchos serían llamados a una nueva vida a través del sacrificio que se avecinaba. ¿Qué significaría este acto en el vasto plan de salvación de Dios? La respuesta estaba cerca, aguardando el momento perfecto para desatar la transformación del mundo. Al final, se hizo evidente que el propósito divino estaba en plenitud. Jesús, con firmeza y amor, entró a la habitación donde yacía la niña de Jairo. El aire estaba cargado de lamentos y la atmósfera impregnada de tristeza. Aquellos que habían venido a llorar se encontraban en un estado de desesperanza total. Sin embargo, el Hijo de Dios siempre traía consigo la luz en la oscuridad. Todos fuera, ordenó Jesús con autoridad, tomando de la mano a Jairo y a su esposa, llevándolos consigo a un espacio donde solo su fe podría prevalecer. Se volvió hacia la niña, quien yacía inmóvil, su vida pareciendo desvanecerse. Con una voz suave pero poderosa, dijo: Talita Kumi, que traducido significa niña, a ti te digo, levántate. En ese instante, un aliento de vida fluyó a través de la pequeña, y sus ojos se abrieron como si despertaran de un profundo sueño. La reacción de los padres fue indescriptible, gritos de alabanza y lágrimas de gozo brotaron de sus labios. ¡Vivo!, exclamaron, sin poder contener su asombro. Aquello que había sido una señal de muerte ahora se convertía en testimonio de vida, un milagro que resonaría en sus corazones para siempre. Jesús, con una sonrisa plena de compasión, les ordenó que le dieran algo de comer, mostrando así que la restauración era completa. Este milagro no solo testificaba del poder de Jesús, sino que simbolizaba la victoria sobre la muerte que llegaría con su sacrificio. Mientras la noticia se esparcía como fuego entre los que habían presenciado el milagro, los murmullos de admiración y asombro llenaban el aire. Las palabras de los profetas resonaban en las almas aturdidas, y los corazones comenzaban a comprender la magnitud del reino de Dios. Sin embargo, en el corazón de Jesús había un anhelo profundo y doloroso.
Sabía que el camino hacia el sacrificio se acercaba. Cada milagro era un paso hacia la redención de la humanidad, y sentía la pesada carga de lo que vendría. Esta era la razón por la que había venido, para dar su vida por muchos, para llevar sobre sí las heridas que sanarían al mundo. Mientras se dirigieron nuevamente hacia la multitud aún conmocionada, Jesús miró a sus discípulos y dijo con voz firme: «No os asustéis, las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios». Lucas 6:27. Sus palabras eran una promesa de esperanza, un recordatorio de que la fe en él podía transformar incluso la situación más oscura en luz. A medida que la gente comenzaba a dispersarse, estaba en su corazón un eco de expectativas. Sabían que algo mayor estaba por ocurrir. Jesús estaba cumpliendo las profecías, manifestando el amor del Padre en cada sanación, cada restauración. Comprendieron que cada acto de compasión era parte de un vasto plan celestial que iba más allá de lo que podían ver, y entonces, mientras las risas de la niña aún resonaban en sus corazones, Jesús sintió el llamado de su Padre: «Es tiempo de ser revelado, la hora de tu sacrificio se acerca». Con una mirada de determinación, miró hacia Jerusalén, donde su gran obra culminaría en un sacrificio que brindaría esperanza y salvación a todo aquel que cree. Mientras sus seguidores observaban, una profunda paz envolvió el ambiente. Sabían que caminaban junto al autor de la vida, el que tenía el poder para levantarlos de sus desesperaciones. El eco de su voz resonaría a través de los siglos, ofreciendo redención a toda la humanidad. La historia no terminó con la resurrección de la niña. Cada milagro apuntaba hacia una verdad eterna: en Cristo hay vida, en él hay resurrección. Cada corazón que se aproxima a él puede experimentar la salvación. Así, se despidieron del hogar de Jairo, con la certeza de que el legado de amor y redención que traería el Mesías marcaría un nuevo amanecer. Porque no solo antes fueron sanadas sus vidas, sino que cada paso que dieron reflejaba la luz de la eternidad. La promesa de que el reino de Dios ya está sobre ellos, visible y tangible. Y en sus corazones, la certeza de que su vida sería transformada para siempre. No hay mayores palabras que puedan expresar este mensaje poderoso. Ahora, tú que has escuchado, queda en ti la invitación a ser parte de este viaje eterno. Si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que traen esperanza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen este mensaje de salvación. Deja tus comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre este gran final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver y conocer esta verdad. La historia de salvación está en marcha y tú eres parte de ella.